Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos en marzo. Se nos viene el super lunes, el super martes, el super miércoles, el super jueves. Se nos vienen los super. Pero no se deprima, no se deprima. Oremos para que el domingo 10 podamos disfrutar como iglesia, podamos tener un tiempo de coinonía juntos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Qué bueno. Dios escucha los amenes y los ve también, así que si no va a tener que rendir cuentas. No es una amenaza, no. Ya, vamos a lo que nos convoca. Estamos en la carta a los Filipenses y la última vez nos centramos en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, que dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Y decíamos que esta profunda convicción del apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, él está transmitiendo y está diciendo a todo el mundo que este debería ser la meta, el propósito, la vida en realidad de todo cristiano, de toda persona que se dice realmente ser un cristiano, de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque en esto consiste el cristianismo, porque este es el significado de la vida. Decíamos que era Cristo. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debería ser una convicción en cada uno de nosotros. Debería ser el centro de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, ocupando toda nuestra capacidad, todas nuestras cualidades, todo nuestro intelecto para conocer al Señor Jesús, para tener una relación íntima con el Señor. Y esto es lo que nos puede y nos lleva o nos conduce a vivir una vida llena de gozo, porque si no, es imposible. Esto nos conduce a vivir una vida llena de gozo independiente de las circunstancias que podamos vivir. Y podamos decir confiadamente, con una convicción clara: para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Quiere decir que hemos muerto al pecado, hemos muerto a nosotros mismos, hemos muerto al yo, hemos muerto a la ley, pero vivos para vivir y servir a Cristo. Una vida dirigida por Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Una entrega total a los pies de Cristo. Eso es vivir en Cristo. No son cosas a medias. No son un día sí, un día no, sino que es un convencimiento absoluto de que mi vida le pertenece a Cristo. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba interpretando, estaba diciendo y quería transmitir a la iglesia de Filipos. Que Cristo es el centro de la vida de aquel que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida. Durante estas últimas semanas, de una forma más cercana, podría decir, me he enterado cómo algunas personas conocidas perdieron la vida de un momento a otro. Una persona de alrededor de 44 años, en una incursión al volcán del Perú, cae a un abismo de más de 300 metros y perdió instantáneamente su vida. Otra persona, vecina de donde vive mi madre, llegaron hasta Viña del Mar para ver el concierto de un famoso, creo que Alejandro Sanz, y se prepararon durante
varios semanas para ir a este lugar y en el hotel le dio un paro cardíaco fulminante y murió al instante. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que la muerte para él era ganancia. Ahora, ¿quién puede pensar o interpretar la muerte como ganancia? ¿Es esa nuestra visión como cristianos? Seguramente nadie daría esta respuesta si yo preguntara qué opina de la muerte. Para mí, morir es ganancia. Cuando la verdad es que la mayoría de las personas considera la muerte como algo terrible. El solo pensar en la muerte nos llena de temor. Y sobre todo si estas personas que pierden la vida son personas jóvenes. Y inmediatamente viene a nuestra mente, sus sueños fueron frustrados. Su vida fue truncada. Y sacamos conclusiones como, oh, mira las cosas que dejó. Tenía tanto por delante. Tenía un futuro tan glorioso. Y de un repente a otro le llega la muerte. Y esto es lo que vivimos o esto es lo que sucede a diario, los 365 días del año. La muerte. Si muere algún famoso, vienen los recuerdos y el nombre de una calle, probablemente para recordar el aporte que hizo a la sociedad. Sin embargo, la muerte llegó y acabó con todo lo construido, con todo lo adquirido, y solamente quedan recuerdos. Sin embargo, el apóstol dice, para mí el morir es ganancia. ¿No le causa a lo menos ruido esta frase? Para mí morir es ganancia. ¿Acaso la muerte no produce temor, incertidumbre? ¿No nos preguntamos que más temprano que tarde podemos enfrentar la muerte? Quizás los que están enfermos o pasando por alguna enfermedad grave ven la muerte un poco más cercana. ¿Pero qué de los sanos? ¿Acaso la muerte no puede llegar en cualquier momento? ¿Acaso el no tener una enfermedad me da licencia para pensar que la muerte no ha de tocar mi puerta en cualquier momento? ¿Quién puede decir cuánto va a vivir? Para mí morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. La convicción para mí vivir es Cristo, que vimos la semana anterior y que profundizamos qué significa vivir en Cristo, le agrega la frase, y el morir es ganancia. Y esta convicción del apóstol Pablo, que tanto el vivir en Cristo y morir es ganancia, no solo debería ser una convicción del apóstol Pablo, sino que debería ser una convicción en cada uno de nosotros como creyentes. En cada uno de los que ha entregado su vida por completo a Cristo. Esa debería ser una declaración, una convicción que mi vida le pertenece a Cristo y la muerte también. Porque en este acto de recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, se nos fue revelado que Cristo venció la muerte, ¿o no? Y la venció de una vez para siempre. Entonces, en Cristo todos tenemos el privilegio de una victoria sobre la muerte, ¿o no?
¿Y por qué tememos a la muerte? Muchos dicen de esta vida no hay otra. Como también dicen, todo tiene solución menos la muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, para mí, morir es ganancia. Y la palabra ganancia a mí me da a entender que el morir no es una pérdida, que el morir no es el fin, que el morir no es una derrota, sino que es un beneficio. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para mí el morir es un beneficio. Y esto era una convicción en el apóstol Pablo, como dije anteriormente. Ahora, ¿por qué era una convicción en él? Porque él sabía para quién vivía. Él sabía a quién servía. Y él sabía a quién le iba a entregar su vida. Por quién moría. En ambos casos Cristo sería glorificado, exaltado por vida o por muerte. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? O sea, que viva o que muera, la gloria se la va a llevar el Señor. Eso era una certeza absoluta en la vida del apóstol Pablo, independiente de las circunstancias que estuviera viviendo. Era una convicción absoluta, independiente de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Están aquí? Les invito a leer Filipenses 1 del 21 al 26. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo va a desarrollar o a argumentar lo que está diciendo en el versículo 21 que nosotros analizamos tanto la semana pasada como hoy. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no debemos perder el contexto de esta carta, que era con el propósito de animar a la iglesia de Filipo, motivar a los hermanos de Filipo a gozarse independiente de las circunstancias, pero también a tener una mirada distinta de lo que es la vida y la muerte, una perspectiva diferente de cómo miramos la vida y de cómo miramos la muerte. Y todo esto pasado, filtrado, cernido mediante la palabra de Dios. Y lo que podemos observar a partir del versículo 22 en adelante, podríamos decir que es una duda, o mejor dicho, un conflicto interno del apóstol Pablo. ¿Me siguen o no? ¿En qué? En que si él tuviera la posibilidad de elegir entre seguir viviendo y morir, para él las dos cosas son buenas. Y en realidad él no sabe qué escoger. Si él tuviera que elegir entre la vida y la muerte, no sabe qué escoger porque las dos son buenas.
pero tiene una inclinación a querer morir. ¿Me siguen? ¿Están aquí o no? Versículo 21, mire, leámoslo de nuevo. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si tuviera la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, me encuentro en estrecho, es decir, como decimos nosotros los chilenos, me encuentro entre la espada y la pared. ¿Y qué elijo? Si ambas cosas son buenas. Si vivir en Cristo es beneficio para la obra, perfecto. Me quedo aquí. Pero el morir en Cristo es ganancia, es decir, es muchísimo mejor. Ahora cabe la pregunta. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son las directrices con que mide la vida y la muerte el apóstol Pablo para llegar a decir que vivir es Cristo y morir es ganancia? La convicción de vivir es Cristo y morir es ganancia, lamentablemente no es un común denominador, incluso en nosotros los cristianos. Digamos, en otra iglesia, porque aquí hay esa convicción, ¿o no? ¿Ah? Porque yo pensé que iban a decir amén, pero ya. En otra iglesia no es un común denominador que el morir sea una ganancia. ¿Por qué? Porque básicamente no evaluamos la vida y la muerte en el hecho que somos hijos de Dios. Porque no evaluamos la muerte en que hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir. No evaluamos la vida y la muerte, es que estamos escondidos en Cristo Jesús, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque se nos olvida que Cristo nos dio vida nueva. Y se nos olvida sobre todo que si muero tengo vida eterna. ¿Y por qué vivimos con temor a la muerte? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde está mi fe en cuanto a la vida y la muerte? ¿Dónde está? Mire, el apóstol Pablo no evalúa su vida desde el punto de vista de obtener un beneficio personal, sino todo lo contrario. Él tiene una perspectiva diferente de la vida. Y aquí lo vamos a ver. A ver, mire, en el versículo 22 dice, en esta duda que tiene entre elegir entre la vida y la muerte, dice, prefiero vivir en beneficio de la obra. Versículo 24, por causa de vosotros. Ahí está en el versículo 24. ¿Lo tiene en su Biblia? Versículo 22 dice, en beneficio de la obra. Versículo 24, por causa de vosotros. El apóstol Pablo no está pensando en sí mismo, en su propio beneficio, como muchos hoy. No está pensando de una forma egoísta, al contrario, su mirada estaba puesta en Cristo, en el beneficio de la obra, su vida puesta al servicio del Señor, en predicar a Jesucristo y a este resucitado, en rescatar almas del infierno, en llevar a personas a la vida eterna, a que se gocen en la presencia del Señor. Él vivía en función
de proclamar a Jesucristo, pero no solo de anunciarlo, sino que de vivir una vida en Cristo en todos sus ámbitos. Entonces él evalúa su vida en función de cómo puede ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y para eso, por eso que él dice, para mí vivir es Cristo. Yo como instrumento en las manos de Dios. Algo útil en las manos de Dios. De cómo desde el momento que él entregó su vida a Cristo, él podía honrar al Señor de la mejor manera posible, negándose a sí mismo constantemente con tal de que él pudiera reflejar la vida nueva que Cristo le concedió. Ahora él tenía la convicción que si moría también iba a honrar al Señor. ¿Por qué? Porque la forma en que iba a enfrentar la muerte iba a manifestar el poder de la resurrección de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿creemos en la resurrección? ¿Por qué le tenemos temor a la muerte? En otras palabras, la forma o parámetro en que medimos o evaluamos la vida o la muerte va a determinar si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La forma o parámetros en que medimos, evaluamos la vida o la muerte va a determinar si para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, mi hermano, nosotros normalmente evaluamos la vida o estamos preocupados de buscar nuestro beneficio personal, centrado en nosotros mismos. Buscamos afanosamente o en lo posible ojalá no tener ninguna enfermedad, tener buena salud, no sufrir ninguna pérdida económica en lo posible. Nos esforzamos y trabajamos para ganar lo más posible. Y tener una familia lo más cómoda posible. Y que nuestro esfuerzo supla las necesidades de nuestra familia. Siempre darle lo mejor a nuestros hijos. Pasarla bien. Disfrutar de las vacaciones. Y eso está absolutamente bien. Está absolutamente bien. Siempre y cuando no perdamos de perspectiva los parámetros que en realidad significa la vida y la muerte. Sin perder la perspectiva de lo que significa realmente vivir en Cristo y morir en Cristo. No debemos perder de perspectiva el parámetro que Cristo hizo una obra poderosa en cada uno de nosotros y que nosotros fuimos comprados por precio de sangre y que ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. Quiero vivir una vida nueva, pero amarrado a lo antiguo. Y eso no es vivir en Cristo. Eso no es vivir en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, miren que mi sufrimiento, que mi pena, que mi pesar tienen un propósito en Cristo Jesús y que han resultado para el beneficio de la obra. Por eso me gozo y me gozaré en el Señor. El apóstol Pablo concebía su vida como un canal, como un instrumento en el cual Cristo era enaltecido, glorificado. Y eso es lo que él quería.
Entonces, si él tuviera que escoger entre vivir o morir, sin duda que la muerte era lo mejor que le podía pasar. Versículo 23. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cualquier creyente sabe que la muerte nos lleva a Cristo, ¿verdad? Vamos a intentar a discipulado de nuevo, porque ¿sí o no? Me cambié de iglesia. Cualquier creyente sabe que la muerte nos lleva a Cristo. Nos conduce a la presencia misma de nuestro Redentor, donde ya no tendremos relación con el pecado, sin dolor, sin aflicción. Ya no habrá más lucha con la carne, ni con los que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, no debía haber duda de que la muerte sería lo mejor que cada uno de nosotros debería experimentar. Por eso el apóstol Pablo dice, si pudiera elegir probablemente yo me inclino por la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo podía decir tan convencido eso? ¿Por qué? Era muchísimo mejor, pero ¿por qué? Una visión clara. Él miraba de la perspectiva correcta. El mirar la vida y la muerte de la perspectiva correcta me lleva a poder desechar el temor de la muerte. Porque la muerte para el apóstol Pablo era la oportunidad de ver cara a cara al Señor. Era la oportunidad de estar en la presencia de aquel que él le había librado el alma del Seol, de las garras del Satanás. Estar en la presencia del Señor era admirar a aquel que había servido y había entregado su vida por completo, a cual él había entregado su vida aquí en la tierra, viviendo por fe. Era la oportunidad de estar ante su presencia, en admirar a aquel que ha derramado misericordia, a aquel que ha derramado amor para la humanidad, pero especialmente para nuestra vida, cuando nadie daba un peso por nosotros. Era la oportunidad de experimentar en profundidad lo que aquí en la tierra recibimos como de a piñisco. ¿Me entiende? Es la oportunidad de poder saber la anchura, longitud de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Su mente podía tener destellos de aquel momento glorioso de estar en la presencia del Señor, pero él sabía que una vez que estuviera ahí, nada de lo que él había pensado o había proyectado iba a tener comparación con tal de estar en la presencia de Dios mismo. Eso es mirar de una perspectiva diferente. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero estar con Cristo. Yo anhelo estar con Cristo ahora mismo si fuera necesario. ¿Dónde están nuestros anhelos? ¿Por qué entre nosotros los cristianos es muy difícil encontrar esta convicción? Y que podamos decir, para mí morir es Cristo. O mejor dicho, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte la vemos o no la recibimos como ganancia? Más bien, independiente de lo que nos sucede, la vemos como una derrota, como algo malo.
Para el mundo y para muchos de nosotros es extraño que el apóstol Pablo diga que morir es ganancia y que tiene el deseo de partir y de estar con Cristo. Sin embargo, es lo más lógico para quien ha vivido para Cristo y luchado por su causa. Hermanos, mire, a veces no se pregunta por qué el creyente no le tiene temor a la muerte, cuando la muerte nos conduce a la presencia del Señor. Un predicador dijo lo siguiente: ¿no será que un creyente tiene temor a la muerte porque no ha disfrutado a Cristo en esta tierra? Y entonces no ha servido a Cristo como debe. ¿No será porque no ha dedicado su vida, sus esfuerzos, sus sacrificios para que Cristo sea honrado y exaltado durante toda su vida? El apóstol Pablo dice: para mí morir es ganancia, porque conoce a su Señor, porque sabe a quién sirve, a quien entregó su vida, sabe que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero también él está consciente que él ha peleado la buena batalla, que como atleta se ha disciplinado, ha sido devoto, ha entregado toda su energía para servir al Señor. Tenía una convicción profunda de que Cristo es la vida y es la muerte. Él la palpaba, él la vivía. Su existencia giraba en torno a Cristo. Y él anhelaba encontrarse a aquel a cual le había entregado toda su vida. El que lo había sustentado en todo este camino aquí en la tierra. El que lo protegía durante todo lo que sucedía aquí en la tierra. Él quería estar en la presencia de aquel a quien él amaba con todas sus fuerzas. Hermanos, cuando entendemos el cristianismo, deberíamos entender que la muerte ya no tiene poder sobre el creyente, porque Cristo se la quitó. Para el creyente no debería haber temor a la muerte, porque el futuro es glorioso, es grandioso. La palabra deseo en el original, cuando el apóstol Pablo dice teniendo deseo de partir, quiere decir que él tiene un anhelo tremendo de poder estar en la presencia de Cristo. Y la palabra poder partir, la palabra partir, los comentaristas bíblicos dicen que se usaba para poder elevar anclas, para poder desatar las amarras de un barco en el puerto y éste pudiera elevar anclas y partir. ¿Entendieron esa parte? Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: quiero que se desaten las amarras de esta tierra y anhelo ahora estar con Cristo Jesús. Una manera diferente de ver la vida y la muerte. Ahora ese deseo, ese anhelo del apóstol Pablo debería ser el de nosotros. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué me ata a esta tierra que le temo a la muerte? ¿Qué me ata a esta tierra que no quiero entregar mi vida por completo a Cristo? Que siempre estoy buscando el pero. ¿Qué me ata a esta tierra que le tengo miedo de partir a la presencia del Señor? Mire, mi hermano, el deseo del apóstol Pablo no es un deseo egoísta, y no quiero que confundamos esto. El deseo de partir de esta tierra. Mire, el apóstol Pablo, ¿por qué digo esto? Porque muchos a veces desean la muerte, pero desean la muerte desde un punto de vista egoísta. ¿En qué sentido? En que quieren partir porque quieren dejar de sufrir. Pensando en sí mismo.
deseo de partir está motivado porque no resisten más la opresión de la vida. Y el apóstol Pablo no está pensando en su beneficio, sino todo lo contrario. Su propósito principal, así como en la tierra, era estar con Cristo todo el tiempo mediante la presencia de Cristo, pero ahora de una forma eterna y definitiva, sin ningún tipo de obstáculo. Algunos hombres han deseado morir y alguien escribió lo siguiente: alguien apoderado por la penumbra y la oscuridad que conduce a quitarse la vida. Algunas personas dicen: ya no quiero más, ya basta, se acabó todo, está todo tan mal que lo único que quiero es morir. Y eso es egoísmo. Aquí podemos observar los deseos egoístas de algunas personas que tienen deseo de morir, pero no para estar con Cristo, sino para zafarse de los problemas que tienen aquí en esta tierra. Otras personas están cansados de este mundo, de la crueldad de otros, que piensan que la muerte es mejor que la vida, que carece la vida, que carece de todo sentido. Y por eso que están a favor de la eutanasia, con tal de terminar con el sufrimiento. Pero el apóstol Pablo no quería partir porque él estaba aburrido de la vida. No quería partir porque estaba cansado de los enemigos del evangelio. No quería partir porque lo acusaban constantemente, porque se levantaban contra él constantemente. No. Él no estaba pensando en sacar provecho de la gente de una forma egoísta. Él deseaba partir porque principalmente quería estar con Cristo, ver cara a cara a quien lo había redimido, a quien lo había levantado, a aquel que le había cambiado su manera de vivir. Hermano, mire, a veces nosotros cuando oramos expresamos nuestros deseos egoístas. Anhelos de egoísta en cuanto estamos en desmedro de estar en la presencia del Señor. Y nos tomamos de ciertos textos bíblicos y oramos. Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué maravilloso y qué absoluto es esto. A mí no me cabe ninguna duda de que esto va a ser una realidad. Apocalipsis 21:21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¡Qué hermosura! ¡Qué maravilloso es esto! Y oramos y deseamos ver estas cosas hechas realidad en nuestra vida. Pero incluso a veces esto nos hace despegar la vista de lo que realmente debería ser nuestro anhelo. De habitar en la presencia del Señor. Porque habitar en la presencia del Señor, déjeme decirle, mi amado hermano, que las calles de oro no valen absolutamente nada. Que lo que me pueda pasar a mí no vale absolutamente nada, porque Dios es más glorioso que todo eso que se describe. Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Echa sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿No le produce algo esto en su vida? Después sigue en el 9. Y cantaban, mire, y cantaban
un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿No le gustaría estar en esa escena, mi hermano? ¿No le gustaría ver al Cordero que quita el pecado del mundo? Pero ¿qué nos ata a esta tierra? ¿Por qué nos aferramos a esta tierra? Porque no nos damos cuenta que Satanás nos saca de mirar la perspectiva correcta, la vida y la muerte. Porque nos dejamos guiar por las luces de este mundo y no por las luces de Dios y su palabra. Dígame, ¿acaso esto no es glorioso, extraordinario? Dígame, ¿acaso el anhelo del apóstol Pablo no está bien fundado? Él no quería partir para librarse del sufrimiento, sino para honrar a aquel que murió por él y lo sacó de la condición de perversión que se encontraba. Esto es el cristianismo. Esta debería ser la visión, la motivación, el propósito de cada creyente en Cristo. Querer estar con Cristo para poder contemplar su gloria, para honrarlo, para alabarlo, para glorificarlo. Por eso y mucho más, la muerte es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Pero el mundo nos ha hecho creer que la muerte es lo peor. Murió tan joven. Murió tan viejo. Al final casi nunca estamos conformes con la muerte. Mejor que el Señor se acuerde de él porque está sufriendo. Pero nunca miramos y nunca decimos: quizás que Dios le está dando la oportunidad de poder disfrutar lo que leí en Apocalipsis, para que pueda entender y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mire qué interesante. Sin embargo, el apóstol Pablo está dispuesto a postergar esto tan glorioso, este anhelo tan grande, este deseo de partir en beneficio de la obra. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué elegir. Pero quedar en la carne me es necesario a causa de vosotros. ¿Se da cuenta por qué él estaba entre la espada y la pared? El apóstol Pablo está diciendo: bueno sería para mí desde el punto de vista personal el querer ir a la presencia de Cristo, pero permanecer en esta tierra es bueno. ¿Para qué? Para la expansión del evangelio. ¿Para qué? Para rescatar más almas del infierno. ¿Para qué? Para que mis hermanos crezcan espiritualmente. ¿Para qué? Para honrar a Jesucristo con todo lo que hago. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado y conocido. Por eso, no sé qué elegir. Ambas posibilidades son muy buenas, entonces no sé qué escoger. Ambas cosas estoy puesto entre la espada y la pared. Partir
en Cristo es muchísimo mejor, pero por causa de la obra me quiero quedar. El apóstol Pablo con esta decisión no solamente está, yo creo que no solamente estaba pensando en los hermanos de Filipo, sino en toda su trayectoria, en todas las personas que habían recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y en todas las que más podían llegar a la presencia del Señor. El propósito de la vida del apóstol Pablo era cómo él podía ser un instrumento en la mano de Dios. Entonces la pregunta que cabe aquí, nosotros como cristianos nos preguntamos alguna vez, ¿cómo en esta vida yo puedo ser un instrumento útil en la mano de Dios? ¿Sabe por qué no nos hacemos esa pregunta? Porque no miramos de la perspectiva correcta. Porque vivimos para lo que dije anteriormente. Para trabajar, tener un buen estar, tener buena salud. Pero nunca vivimos para Cristo. Nunca vivimos para exaltar el nombre de Cristo. Decimos que entregamos nuestra vida a Cristo, pero bajo ciertas condiciones. Yo entrego mi vida a Cristo, sí, pero Señor, acuérdate que yo tengo que hacer cosas primero. Pocas veces evaluamos nuestra vida como ser instrumentos en las manos de Dios para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que realmente importa, hermano, es si nos dejamos ser instrumentos de Dios. Si queremos que Dios nos use como instrumentos. ¿Sabe, hermano, por qué hoy día hay tanta decadencia de pastores? De líderes que quieran invertir vida en el reino, en la obra, en las personas. Porque miramos de una mirada de una perspectiva diferente. Porque creemos que eso no produce ninguna ganancia. Porque empezamos a mirar, mire, voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar lo otro, no, mejor me quedo como estoy. No, que la iglesia no responde cuando uno pide algo y cuando uno quiere, los hermanos, no tengo pasta para eso. Lo único que realmente importa es que Cristo transformó nuestra vida para ser instrumentos en sus manos. A Él se le plació en su soberanía usar personas débiles, pecadoras, que no tenemos ni una gracia, para darnos la gracia para ser instrumentos en sus manos. Para expandir el evangelio, para dar a conocer a Jesucristo, para rescatar almas del infierno, para dar aliento y vida nueva por medio de la palabra, para plantar iglesias, para construir iglesias, para salvar almas para Cristo. Pero lamentablemente el mundo nos ha hecho creer que tenemos que vivir para nosotros, para nuestros placeres, para nuestros deseos, para nuestra nuestra vana manera de vivir. Eso es, el mundo nos ha introducido ese pensamiento y nos cuesta a nosotros, incluso los cristianos, poder volver a mirar a Jesucristo como la vida y la muerte como ganancia. Renovaos constantemente vuestra manera de pensar, dice el Señor. Hermano, eso no es fanatismo. Si usted cree que es fanatismo, hermano, está en el lugar equivocado. Eso no es fanatismo, es vivir para Cristo. Mire, hermano, nosotros, conversaba con un hermano, nosotros hacemos muchas cosas, pero con la perspectiva inversa. No sé si me voy a poder explicar. Es decir, mire, nosotros decimos, vivimos para Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo. Pero constantemente nosotros, y decimos, mira,
Y sabemos que nuestra vida debemos vivir en comunidad como cristianos, para entender la voluntad de Dios, para comprender la Escritura. Y por eso nos juntamos, para, ¿no es cierto?, animarnos los unos a los otros, para instruirnos nosotros a nosotros. Y sabemos que aquí dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hacemos todo lo inverso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros decimos, la iglesia me quita tiempo. O decimos, estoy tan cansado que no voy a ir hoy día a la iglesia. Tengo que hacer tantas cosas y al primer recurso que recurrimos es a la iglesia, cuando debería ser al revés. La iglesia es el que me proporciona todo eso para hacer frente al otro. No sé si me entienden. Y no por el hecho de ser iglesia, sino porque, como dije, aquí nosotros nos alentamos, nos alineamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, no importa, mira, no vayas a la iglesia, quédate estudiando porque es más importante la prueba que vas a tener. No, hermano, más importante es venir a la iglesia porque Cristo va a preparar tu mente para que recibas la palabra de Dios y sea testimonio donde quiera que Él nos quiera llevar. Esa es una forma correcta de mirar la vida. Eso es mirar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Eso es realmente vivir para servir a Cristo. Y servir a Cristo es servir a la iglesia. Y si miramos a Cristo, no miramos a los hermanos. Miramos a Cristo. No sé cómo puede sonar esto, pero mire, mi amado hermano, mire. Si usted sirve haciendo aseo, por ejemplo, haciendo aseo aquí, y si usted cada vez que hace aseo está renegando porque los hermanos no se limpian los pies para entrar, no lo haga. No lo haga, hermano. No lo haga. Si usted sirve la Santa Cena y se va a quejar cada vez que tiene que lavar los vasitos, no lo haga. No lo haga, mi hermano. Si usted que predica cada vez se va a quejar de que tiene que invertir mucho tiempo, no lo haga. Si usted se queja porque tiene que ensayar para la alabanza, que tiene que aprenderse canciones, no lo haga. Mejor no lo haga. Porque ese servicio no agrada a Dios. El servicio que agrada a Dios es negarme a mí mismo por amor a Cristo. El servicio que agrada a Dios es morir al yo. El servicio que agrada a Dios es no pensar en mí. El servicio que agrada a Dios es hacer las cosas para el Señor y que los hermanos de la iglesia son los beneficiados. Es morir al que como yo quiero que se hagan las cosas. Es morir a lo que yo pienso. Es morir a que nadie me agradece. Es morir para agradar a Dios. Es morir al yo para hacer las cosas con amor para Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es vivir para Cristo y morir es ganancia. Morir al yo. Morir a las cosas que me atan en esta tierra. Si va a venir, hermano, a hacer algo aquí a la iglesia, solamente para que no le digan nada, quédese en su casa. Quédese en su casa. Hasta cuando Dios le revele a través del Espíritu Santo que lo que hace usted es para glorificar a Jesucristo. Eso es la motivación. Eso es lo que me ayuda a servir a los hermanos. Eso es lo que me debe mover a querer lavarle los pies a mis hermanos.
Una joven me decía, ¿sabe qué? En el retiro de Tierra Alta hay personas que solamente un mes van a limpiar baño. Esa es la forma correcta. Y no estaban en la puerta diciendo, tú no entras porque vais con barro. No, tú esto porque esto. No, tú. No, dispuesto a servir con la mejor disposición para glorificar a Dios. ¿Y sabe qué? Eso da resultado porque una joven se fijó en ese detalle. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo miramos de perspectivas diferentes? Y el apóstol Pablo, por alguna razón, él pensaba que iba a seguir viviendo. Por eso dice en el versículo 25, 26, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, por misericordia, por mi presencia otra vez entre vosotros. A grandes rasgos el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, cuando nos juntamos juntos, cuando estamos reunidos en el Señor, glorificamos a Jesucristo, alabamos al Jesucristo y exaltamos su nombre y nos gozamos en eso. Pero cuando hay deshonra, también debe haber dolor en nosotros. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo quiero ir, sé que el Señor me va a dar más tiempo para estar con ustedes, para que glorifiquemos al Señor y nos gocemos de las maravillas de Dios. Por eso que nos juntamos. Por eso que el cristianismo no es rito. No son costumbres que aprendemos. No son oraciones aprendidas, sino que son vidas transformadas para mirar de una forma diferente, de una perspectiva diferente. Este debería ser el propósito y la meta de cada cristiano, que si vivo o muero, es para bendecir a otros. El apóstol está pensando solo en el progreso de la fe, en el crecimiento espiritual de los hermanos. Y eso a él lo llenaba de gozo. Pero eso nos llena de gozo a nosotros también. Mire, cuando uno se junta con un hermano y habla el mismo idioma, ¿qué pasa en nuestro espíritu? Nos alegramos, ¿cierto? Incluso, mire, es más, si usted va a un almacén y no conoce a la persona y escucha una alabanza o le dice bendición, ¿qué pasa en su espíritu? Decimos, parece que era cristiano, ¿sí o no? Hay gozo, porque el Espíritu habita en medio de nosotros. Ese mismo Espíritu del apóstol Pablo está en medio de nosotros. Cuando Cristo es exaltado por medio de nuestra vida, hay gozo, hay regocijo en nosotros. Al contrario, cuando no es así, hay tristeza. Invito a los hermanos que repartan los símbolos por efecto de la hora. El propósito del apóstol Pablo era que otros se gozaran en Cristo. No para jactancia ni para vanagloria, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado. Miren, mi hermano, el cristiano es una persona que no está pensando en sí mismo, ni en su propio provecho. Un cristiano es una persona que está pensando en el avance del evangelio, en cómo ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. Un cristiano es una persona que está pensando en la edificación de sus hermanos, en la salvación de los perdidos. Ese es un cristiano. Y ese debe ser el carácter de un cristiano. Esta es la forma en que debemos mirar la vida y también la muerte. No vivimos para nosotros mismos.
Por tanto, no morimos para nosotros mismos. Somos de Cristo, vivimos para Cristo y morimos para Cristo. Por eso, mientras tenemos vida, es para servir. Esa es la perspectiva correcta de la vida. Y eso trae gozo y disfrute en la vida de un creyente. Eso trae gozo y disfrute en la comunión con nuestros hermanos. Y eso trae gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Mientras cantamos una alabanza, te invito, hermano, a que medites. Si realmente vivimos para Cristo y si morimos, vamos a morir para Cristo. Yo creo que son buenas preguntas que debemos hacernos. Y si Dios la ha revelado en este tiempo, este es el tiempo. Te invito a ponerte en pie.